Los precios del petróleo registraron este viernes una nueva caída y se situaron por primera vez desde el pasado mes de abril por debajo de la barrera de los $50 por barril. La situación agudiza aún más la crisis económica que enfrentan algunos países latinoamericanos cuyos ingresos por exportaciones dependen en gran parte del precio internacional del crudo. Los bajos precios del petróleo vuelven a generar preocupación en los gobiernos de América Latina. Este viernes el crudo Texas WTI, de referencia para la región, se situó por debajo de la barrera de los $50 por barril, con un precio de $48,14, una cotización que no se registraba desde el pasado mes de abril. El incremento sostenido en la oferta de crudo, el aumento en las reservas nacionales de los países productores y el fortalecimiento del dólar habrían generado esta nueva caída, según expertos. Venezuela. Para Venezuela, principal exportador de crudo de Sudamérica, la caída en los precios del petróleo ha traído serios problemas para el gasto del régimen venezolano, ante la dependencia de los ingresos provenientes de la venta del hidrocarburo. Estimaciones hechas a partir de los datos oficiales indican que el año pasado el gobierno de Nicolás Maduro dejó de percibir más de $6.000 millones en ingresos para el fisco. Por cada dólar que pierde el precio del crudo venezolano, los ingresos para el Estado caen en $700 millones al año. En 2015 hay menos dinero para importar, lo que se traduce en una mayor escasez, una inflación galopante y un incremento en el déficit fiscal. Ecuador. El petróleo representa entre el 53% y el 57% de las exportaciones del país. Los ingresos que genera este sector equivalen al 11,5% del Producto Interno Bruto. En noviembre pasado, el presidente Rafael Correa señaló que el país dejaría de recibir $70 millones por cada dólar, menos del calculado por el precio del barril. Advirtió luego sobre la revisión de las estimaciones de crecimiento, que incluso puede ser negativo al finalizar 2015. Colombia. La caída de los precios del petróleo ha hecho que el gobierno revise las metas económicas del país para el 2015. La desvalorización del crudo representa menos ingresos por las exportaciones de petróleo, que alcanzan el 54% de los ingresos por este rubro. En enero de 2015, el presidente colombiano Juan Manuel Santos estimó que la baja cotización del petróleo supondría una reducción en la entrada del capital de al menos $4.000 millones. Una caída mayor en el precio del llamado oro negro podría llevar a la economía colombiana a registrar un crecimiento mucho menor al 3,4%, estimado por el FMI y el Banco Mundial. A esta hora saludamos desde nuestros estudios en Washington a Antonio de la Cruz. Él es director ejecutivo de la organización Inter-American Trends y analista económico y político. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Nos escucha? En este momento le escucho, Daniela. Le damos la bienvenida al informativo de NTN 24 y lo primero consultarle, ¿cuál es la perspectiva para los próximos meses? ¿Que el precio del crudo siga bajando o puede haber una coyuntura que ayude a estabilizar los precios del petróleo? En este momento, Daniela, la tendencia del precio del crudo es a la baja. Básicamente porque tenemos una situación después del acuerdo nuclear Irán-Estados Unidos el 14 de julio. Irán presiona al mercado con 40 millones de barriles que tiene disponibles para entrar. Ese acuerdo genera presión en los precios y básicamente se empieza a reflejar en el precio del crudo. Arabia Saudita, que no ha estado muy contenta con ese acuerdo nuclear, ha respondido atacando a la máxima producción. En junio, los productores grandes como Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia aumentaron producción. Efectivamente, en el caso de Arabia Saudita, logró récord con respecto al año 1980. Y los Estados Unidos, que habían tenido una situación por caída de precio de noviembre, que fue cuando la OPEP, la última reunión de la OPEP, y deciden mantener la producción, Estados Unidos logró, en ese momento estaba produciendo 9.2 millones de barriles día, y a la fecha a final de junio logró alcanzar una producción de 9.7 millones, incorporando al mercado 500.000 barriles adicionales. Daniela. Antonio, con las buenas noches, Jesús Prado le habla. Como lo veíamos en el informe preparado por nuestra redacción, eso tiene una repercusión inmediata en algunos países latinoamericanos y también va de la mano de un tema político. Necesariamente van de la mano, lo económico con lo político. En ese sentido, veíamos que hay un problema o se podría generar un problema y tendría unas consecuencias directas sobre Venezuela, Colombia y Ecuador.
pero me quiero centrar en el caso venezolano, que ya tiene una crisis económica interna. ¿Hasta dónde puede afectar y profundizar más esta crisis? Es cierto, Jesús, en el caso de los países latinoamericanos, la caída, con los grandes productores, estamos hablando de Colombia, Ecuador, Venezuela, la misma Canadá, le ha afectado la caída del precio del petróleo. Para el caso de Venezuela es muy fuerte porque Maduro venía apostando a que se mantuviera en 60, que fue el precio que alcanzó en mayo, abril, mayo, junio, 60, 61 el WTI, y así poder incorporar mayores dólares a la economía que le hacen mucha falta. En el caso de Venezuela, esa tendencia hacia la baja va a implicar sacrificios porque Venezuela tiene una deuda externa que tiene que cancelar ahorita en octubre y noviembre de alrededor de 6.000 millones de dólares. Y esa deuda, 4.300 son de PDVSA por los bonos emitidos, y los bonos de Venezuela son alrededor de unos 1.700 millones con intereses. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno de Nicolás Maduro ha decidido pagar la deuda externa para satisfacer los mercados de Wall Street y ha sacrificado la importación en Venezuela. Él ha hecho el ajuste a través de dejar de importar. Las estimaciones nuestras para este año, la caída, como lo señalaron en el reportaje, de los 6.000 millones, 7.000 millones de dólares de entrada por la caída de los precios, es el ajuste en importaciones. Venezuela este año va a dejar de importar al país 7.000 millones de dólares también, lo que lleva a una mayor escasez en el país. ¿Cuál sería entonces la solución que podría tener el gobierno venezolano para sobrepasar esta crisis, tomando en cuenta lo que usted decía, que la tendencia es que sigan bajando los precios del petróleo, y tomando en cuenta además que Venezuela, el 95% de sus divisas dependen de la venta del crudo? La situación para Venezuela, por tener una economía que depende 95%, como lo señalas, Daniela, de los ingresos por petróleo, que hoy en día es mayor porque el aparato productivo, todas las empresas básicas de Guyana están paralizadas y no están generando ninguna divisa. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene que jugar entre reestructurar deuda o dar comida o importar alimentos para los sectores populares y para la población venezolana. En ese momento, lo que puede hacer Nicolás Maduro es plantear una reestructuración de deuda. Sin embargo, la reestructuración implica que tiene que ir al Fondo Monetario Internacional y es contradictorio al proyecto político del bolivarianismo. Entonces, él está entrampado, realmente está en un círculo vicioso que no logra salir. La situación para Venezuela es muy difícil desde el punto de vista con el gobierno de Maduro en este momento, porque tendría que hacer unos cambios dentro del concepto de lo que Chávez implantó en Venezuela, y él no está dispuesto a sacrificar la figura de Chávez por sobreponerse a él. Antonio, en términos más prácticos, quizás más sencillos para el televidente que está en este momento con NTN 24, ¿quién gana y quién pierde en este momento con la baja en los precios del petróleo? Ok, en estos momentos ganan los países grandes productores, ¿verdad?, de crudo, como son Estados Unidos, como es Arabia Saudita, como es Rusia, en ese sentido, porque ellos tienen crudos de costos bajos y el precio ha caído. Pierden países con producción petrolera que los costos son altos. Por ejemplo, las arenas de Alberta, bituminosa, el costo, y ellos han recortado. Por eso las aguas profundas dentro de los productores de aguas profundas también. Por eso tenemos que las grandes compañías petroleras, las grandes transnacionales, también han sido afectadas en sus utilidades por semestre, porque realmente ese precio afecta fuertemente a todo lo que se llama la producción de crudo no convencional. Jesús. Bien, agradecemos a Antonio de la Cruz, director ejecutivo de la organización Inter-American Trends, analista económico y político, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Muy buenas noches.